Muy buena. Pues bueno, en este punto vamos a ver el punto 7, que es cómo se calcula el ángulo que forman dos rectas. He puesto aquí, llamaremos ángulo entre dos rectas al menor de los ángulos que forman. ¿Esto qué significa? Porque si yo tengo dos rectas, como veis, estas dos rectas forman dos ángulos distintos. Estos que son agudos y estos dos que son obtusos. Pues vamos a llamarle ángulo entre dos rectas al ángulo pequeño, ¿vale? Al ángulo agudo. Este que va a ser igual que ese, ¿vale? He puesto, como sabemos cómo hallar el ángulo entre dos vectores, bastará con hallar el ángulo que forman los vectores directores de las dos rectas. Es decir, no hay que aprender nada nuevo, simplemente no sabemos la fórmula para averiguar el ángulo entre dos vectores del tema pasado, pues simplemente es sacar los vectores directores de las rectas, que lo hemos ido viendo a lo largo de todo este tema, y con esos dos vectores pues calcular el ángulo que forman. La única diferencia es que vamos a obligar a que el coseno sea positivo para que nos dé el ángulo agudo y no nos dé el obtuso, ¿vale? He puesto aquí, eso pues bueno, he puesto, bastará con hallar el ángulo que forman los vectores directores de las dos rectas, así la fórmula será, recordamos del tema pasado que para hallar el ángulo entre dos rectas era coseno del ángulo igual al producto entre los vectores que queríamos averiguar el ángulo, que lo que le hemos añadido nuevo es que ponemos las barras de valor absoluto para obligar a que sea positivo y abajo módulo del primer vector por el módulo del segundo vector. Es decir, producto escalar positivo entre el módulo de uno por el módulo de otro. He puesto, añadimos ese valor absoluto para obtener el ángulo agudo, que es lo que acabo de explicar. Vamos a verlo en un ejemplo. He puesto, ejemplo, calcula el ángulo que forman las dos siguientes rectas. Pues vamos a ver quiénes son esas rectas. Ahí tenemos. Ahí. Tenemos R1, x igual a 3 menos 2t igual a 1 más t. R2, x igual a 1 más 2t igual a menos 3t. Hemos dicho que para hallar el ángulo que forman hay que sacar los vectores directores de las rectas. Por lo tanto, vector director de la primera recta, mira cómo están paramétricas, pues miramos los numeritos que están con el parámetro, menos 2, 1, ya tenemos aquí el vector director. De la otra, lo mismo, están paramétricas, pues numeritos que van con el parámetro, 2, menos 3, aquí los tenemos. Una vez que tenemos los dos vectores directores, pues simplemente bastará con averiguar con la fórmula vista en el tema anterior el ángulo que forma. Era coseno del ángulo igual a producto escalar de los dos vectores con el valor absoluto partido del módulo de uno por el módulo de otro. ¿Cómo se calculaba el producto escalar de dos vectores? Pues vector 1, que es menos 2, 1 por 2 menos 3, y recordamos que era primero por primero, es decir, menos 2 por 2, más 1 por menos 3. Hacemos esa operación y nos sale menos 7. Ya tenemos ahí el producto escalar. Como lo tenemos entre barras de valor absoluto, lo tendremos que poner positivo, es decir, que nosotros en nuestra fórmula pondremos 7. Módulo del primer vector. Recordamos que la fórmula del módulo era la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, como era menos 2, pues menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4 más 1 es 5, pues raíz de 5. Módulo del segundo vector, lo mismo, raíz de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado y me sale 13. Sustituyendo la fórmula del ángulo, tenemos coseno del ángulo igual al valor absoluto del producto escalar, que era menos 7 partido de raíz de 5 por raíz de 13. El valor absoluto de menos 7 es 7 y me queda esto. ¿Cómo se calculaba el ángulo? Pues hacíamos SIF coseno de todo esto de aquí y me sale que el ángulo que forman las rectas R1 y R2 es 29 grados, 44 minutos, 42 segundos. He puesto aquí. Si en lugar de conocer los vectores directores conocemos los vectores normales, podemos obtener los vectores directores y usar la fórmula anterior o usar los vectores normales mediante la misma fórmula. Es decir, que si yo calculo el ángulo que forman dos rectas con los vectores directores me sale el ángulo correcto, pero que si yo calculo el ángulo que forman los vectores normales, también me sale el mismo ángulo que tienen las rectas. No sé si hacer un dibujito por aquí. Si yo tengo estas rectas, hemos dicho que este sería alfa, sería el ángulo que forman dichas rectas. Si yo cojo el vector normal de esta y cojo el vector normal de esta, pues el ángulo que forman al final es el mismo que este alfa. Eso es lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces he puesto aquí
que usando los vectores normales, pues usaríamos exactamente la misma fórmula. Producto escalar de los vectores normales, en este caso, entre valor absoluto, y abajo el módulo del primero y el módulo del segundo. ¿Para qué me puede interesar esto? Pues cuando tenga los vectores normales en vez de los directores, pues me puedo evitar el darle la vuelta para obtener los directores, que no es ningún problema, pero bueno. He puesto ya que el ángulo que forman los vectores normales es el mismo que el que forman los vectores directores, que es lo que he intentado más o menos poner en el medio dibujillo que he hecho antes. Por ejemplo, pues lo mismo, tenemos aquí, hay el ángulo formado por estas rectas, R1 que es 5x menos y más 4 igual a 0, R2 que es y igual a 7. Como estas están dadas en forma implícita, me sale más natural hallar los vectores normales, que recordamos que era el número que va con X y el número que va con Y, y este el número que va con X, que no habría, sería 0, y el número que va con Y, que es un 1, ¿vale? Entonces, teniendo los vectores normales, yo ahora podría sacar los directores dándole la vuelta, menos 1, 5 y cambiando el menos 1 de signo, y aquí 1, 0 y cambiando, por ejemplo, el 0 de signo, y sacar los directores y hacer lo que hemos hecho antes. Pero no hace falta, porque como sabemos que el ángulo que forman los vectores normales es el mismo que forman los vectores directores, pues directamente podemos usar la fórmula con estos vectores. Ponemos que el coseno del ángulo va a ser el producto escalar de los dos vectores entre el módulo de uno por el módulo de otro. Calculamos el producto escalar. N1 por N2, que va a ser N1, que es 5 menos 1, por N2, que es 0, 1. Y hacemos primero por primero, más menos 1 por 1, y me sale menos 1. Módulo del primero, pues la raíz cuadrada de su primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, y me sale raíz de 26. Aquí lo mismo, raíz de la primera coordenada al cuadrado, 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Y me sale raíz de 1, que es 1. Por lo tanto, sustituyendo en mi fórmula, que era arriba coseno del valor absoluto del producto escalar. Como el producto escalar me ha salido menos 1, su valor absoluto 1. Y abajo el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector. Raíz de 26 por 1. Me queda coseno de alfa igual a 1 partido de raíz de 26. ¿Cómo calculábamos el alfa? Pues haciendo SIF coseno de 1 partido de raíz de 26 con mi calculadora, y me sale que el ángulo que forman las rectas R1 y R2 es 78 grados, 41 minutos, 24 segundos. ¿Ves? Aquí he puesto lo mismo. He puesto, si hubiéramos querido hacer este ejemplo con la fórmula anterior, pues es lo mismo. De estos vectores que teníamos normales, lo que he explicado antes, hubiésemos sacado los vectores directores, hubiésemos hecho el producto escalar de estos y el módulo de ellos, y al final me acaba saliendo exactamente lo mismo, como podéis comprobar, ¿vale? No lo repito para que no se haga pesado, pero es lo mismo, lo podríais comprobar vosotros. Y por último, dice, si en lugar de conocer los vectores directores o los vectores normales, conocemos las pendientes, podemos obtener los vectores directores y usar la primera fórmula. O usar una nueva fórmula que es esta usando las pendientes, ¿vale? Tenemos tangente de alfa igual a, entre valor absoluto igual que antes, la pendiente de la segunda recta menos la pendiente de la primera recta, entre 1 más pendiente de la segunda recta por pendiente de la siguiente recta. Veamos un ejemplito. Ejemplo. He puesto, obtén el ángulo formado por la recta R1, que es igual a 3x más 5, y R2, que es igual a menos 2x más 1. En este caso, que tenemos la ecuación en explícita, que no me salía el nombre, en explícita, pues directamente vemos muy claro las pendientes. En esta, recordamos que la pendiente es lo que va con la X, pendiente de 3, y en esta menos 2. Entonces, teniendo las pendientes, podemos hacerlo directamente con la fórmula que acabamos de ver, que es esta. Tangente de alfa igual al valor absoluto de la segunda pendiente menos la primera pendiente, 1 más segunda pendiente por primera pendiente. Sustituyendo, tangente de alfa igual a segunda pendiente, que era menos 2, menos la primera pendiente, que era 3, entre 1 más segunda pendiente, que era menos 2, por la primera, que era 3. Me sale arriba menos 5, abajo 5, menos 5 entre 5, 1, valor absoluto de 1, 1. Para averiguar el ángulo, este es de los que se supone que me sé de cabeza, pero bueno, si no me lo supiera, pues igual que antes, si tangente de 1, 45 grados. Fácil.
Si no me acuerdo de esta fórmula, pero me sé la otra, pues ¿qué podría hacer? Pues directamente sacar vectores directores o vectores normales. Si saco vectores directores, recordamos que cuando la fórmula me la daban en explícita, un vector director siempre era 1, la pendiente. Entonces en este caso 1,3, o sea 1, 3 sería el vector director de la primera y 1 menos 2 sería el vector director de la segunda. Si usamos la misma fórmula de antes, calculamos el producto escalar de los dos primeros vectores, módulo del primero, módulo del segundo, lo podéis vosotros comprobar un poquito más lento, me acaba saliendo también que alfa es 45. Si en vez de hacerlo con los vectores directores quisiera hacerlo con los vectores normales, pues bastaría poner esta en implícita, es decir, llevármelo todo a un lado, pues a lo mejor me dejo aquí 3x y esta y pasa allí, y entonces el vector normal sería 3 menos 1, o en esta sería menos 2 menos 1, y usando esos dos vectores normales, pues también podría averiguar el ángulo y me saldría exactamente el mismo. Y bueno, pues ya está. He puesto aquí por último para finalizar, por tanto bastará con sabernos la primera, aunque será cuestión de preferencia usar una u otra, dependiendo pues si nos dan las rectas en otro tipo, pues a lo mejor nos puede ser más cómodo usar la de los vectores normales o la de las pendientes. Bueno, pues hasta aquí dejo el vídeo, espero que más o menos se haya entendido el punto 7, creo que es fácil, creo que no añade nada nuevo y espero que no surjan muchas dudas, ya las resolveremos en clase. Un saludo.